¿por qué confiamos en la justicia? ¿Cómo son las verdades sociales que son producidas? Pero yo vengo de Brasil, un país que históricamente tuvo también justicia popular como linchamiento. De hecho, desde la filosofía de Platón decía que la propia escritura era como si fuera un cerebro externo de nosotros. El derecho tiene un rol también de legitimidad social, tiene que ver con cómo se da a conocer. El Poder Judiciario tiene que decidir siempre y los problemas van llegando aunque todavía no estén en las leyes. Es la idea de que inteligencia artificial, datos, algoritmos, todos están dentro de una noción que es un paquete nuevo del derecho. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Guerra Torres y te doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de tu programa en el Tribunal Radio, el cual realiza el Poder Judicial del Estado de Nuevo León en coordinación con Cadena Vive FM. Quédate con nosotros porque vamos a tocar un tema súper interesante relacionado con el derecho, tecnología y sociedad. ¿Te has preguntado qué influencia tiene la tecnología en el derecho y qué papel o qué rol asume la sociedad frente a esta dualidad de aspectos que quizá te suenen muy diferentes? Pues te invito para que estés durante esta media hora porque está con nosotros en la cabina Pedro Enrique Ribeiro. Bienvenido, Pedro, excelente amigo, y estoy seguro que nos vas a dar una cátedra de lo que realmente significa la interacción entre estos tres conceptos: derecho, tecnología y sociedad. Muy estimado Sergio, muchas gracias. Seguramente es una alegría, un honor estar acá. Bien, pues antes de iniciar con la entrevista, me gustaría que nos comentaras acerca de tu trayectoria profesional y laboral. Claro que sí. Muchas gracias. Yo soy Pedro Enrique Ribeiro. El acento para los que nos escuchan es porque soy de Brasil. Allá en Brasil estudié Derecho en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Estudié también un curso de Ciencias Sociales en la Universidad de São Paulo, donde siempre tuve un interés precisamente en saber algo de sociología del derecho, de esta parte del derecho que está por detrás, cómo el derecho se relaciona con la sociedad, ¿no? Claro. Y ahí me interesó siempre mucho estudiar los medios de comunicación, estudiar el derecho en el espacio público. Fui a hacer una maestría en la Universidad de São Paulo, Facultad de Derecho, en la parte de teoría del Estado y derecho público, para hablar un poco sobre teorías del espacio público, cómo se da esa construcción del espacio público, que el derecho importa, pero la cultura, los medios, todo está en ese espacio público, ¿no? Claro. Terminado de ahí fui para Alemania, donde hice mi doctorado en la Facultad de Derecho de Frankfurt, con un profesor llamado Thomas Hesting, que trabaja precisamente en la parte de teoría de derecho, la relación de los medios o tecnologías, los medios de comunicación, pero también en su sentido tecnológico, ¿no? Qué interesante. Con el derecho, sí. Y desde 2019 estoy acá en Monterrey, en la Universidad de Monterrey, la UDEM, con mucho gusto, ya viviendo acá, donde imparto clases de teoría del derecho, derechos humanos, y también fui durante 4 años director de programas de posgrados y ahora estoy como profesor investigador. También por veces imparto clases acá, colaborando con el Instituto de Judicatura acá del Poder Judicial. Es un gusto estar acá. Pedro, pues después de escuchar la relatoría que nos haces de tu trayectoria profesional y laboral, realmente es un gusto que estés aquí, porque ¿quién mejor que tú para comentarnos acerca de estos interesantes temas? Recuerden que hoy vamos a hablar sobre derecho, tecnología y sociedad. Y para iniciar con la charla, Pedro, me gustaría tener en cuenta 3 bloques, ¿sale? ¿Qué te parece si iniciamos con medios de comunicación y derecho, continuamos con nuevas tecnologías y retos jurídicos y después finalizamos con regulación de la inteligencia artificial, que me parece es un tema que está en boca de todos actualmente porque de pronto hay como muchas aplicaciones, muchos comentarios? Pero para iniciar desde luego esta plática me gustaría que nos señalaras cómo los medios y las tecnologías influyen en el derecho. Muchas gracias, Sergio. Es una pregunta que nos cabe a todos, ¿no? Y es interesante no solo en las personas que trabajan con el derecho, porque el derecho también se vive en toda la sociedad, ¿no? Entonces me gustó mucho cómo pusiste la idea de derecho, tecnología y sociedad, que llegamos a esa idea, porque sí es una relación constitutiva, ¿no? El derecho se constituye por medio también de medios de comunicación, ¿no? De hecho, los que trabajan con teoría de los medios de comunicación
dicen que no es nuevo eso que decimos que somos ahora cyborgs, o sea, mitad robot, mitad seres humanos. Siempre tuvimos algo de ser un poco humanos, un poco máquina, ¿no? La cibernética. De hecho, desde la filosofía de Platón decía que la propia escritura era como si fuera un cerebro externo de nosotros, como siempre como seres humanos. Para tomar decisiones, piensen ustedes, estimado que nos escucha, estimada que nos escucha, las decisiones que tomamos son influenciadas por los medios, ¿no? Claro. El camino que hice yo para venir hasta acá, yo tuve que usar el GPS. ¿Y cuál fue la decisión? ¿Fui yo, Pedro, que lo decidí o fue la tecnología, ¿no? Entonces esa relación intrínseca de la tecnología como algo construido, como técnica, como artificial, como construido, demuestra esa relación específica entre las dos áreas, ¿no? Y en derecho es muy fuerte, sí. De hecho constitutiva. El Thomas Festing, que es el director que yo estuve, de hecho tiene 4 libros sobre cómo ciertas tecnologías cambian el derecho. Entonces, de manera muy rápida, sí. Pensemos que con la habla es una tecnología, la comunicación oral, ¿no? Y eso permitió que tuvimos un derecho que fuera más de sociedades segmentadas, más cercanas, que tienen mitos compartidos. Con la escritura surgió la posibilidad que el derecho agarre esa estructura que tenemos de programa condicional, o sea, matar, luego, consecuencia jurídica, tantos años de cárcel, por ejemplo, ¿no? Muy sencillamente, esa estructura sería impensable sin esa tecnología, la escritura. Y principalmente hablamos del mundo de los libros, del mundo moderno, de la imprenta. El pensamiento que se realiza a través de estas evidencias documentales, ¿no? Exactamente. Que es una manera de explicar también cómo la tecnología pues no es como de un arte espontáneo, ¿no? Como una generación espontánea, sino que la creamos precisamente nosotros. Lo criamos nosotros y ella también nos cría a nosotros, a nuestra manera de pensar, de relacionar con evidencias. Y como dijiste muy bien, si vemos ahora el mundo de los libros, por ejemplo, de la imprenta, lo que cambió el derecho, claro que no fue lo único que generó, pero la evolución del derecho y la evolución de los medios, uno influencia al otro. Entonces, por ejemplo, los códigos, la idea de que tenemos constituciones escritas, piensen ustedes que nosotros cortamos la cabeza del rey y pusimos en su lugar un libro llamado Constitución. Era un libro, la idea de código. Claro. En la enseñanza del derecho aprendemos hace poco tiempo, ahora menos, con los manuales jurídicos, ¿no? Que empezaba con un capítulo. Nuestras leyes tienen un sentido de un código, todo así parece un libro, ¿no? Sí. Entonces la manera de pensar el derecho tiene que ver también con los medios que los constituyen. Entonces el derecho está prácticamente en todas las áreas del conocimiento o ejecución de la actividad humana y también está presente o influye en los medios y la tecnología. Es decir, porque al hablar de derecho quizá nuestro auditorio pueda pensar, pues derechos son leyes, jueces, juezas, pero no, o sea, el derecho también abarca o influencia a estas cuestiones que tú estás señalando, ¿no? La tecnología y los medios. Ahora, vamos avanzando en este tema y bueno, desde luego últimamente hemos visto cómo algunas herramientas tecnológicas han contribuido a, podría decirse, la modernización del derecho, ¿no? Quizá algunos abogados nos están escuchando y puedan recordar de pronto como herramientas como el Semanario Judicial de la Federación, antes IUS, actualmente existen algunas plataformas digitales para pues ubicar quizá precedentes, pero ¿cómo cambia la relación entre el derecho y legitimidad cuando los procesos judiciales se desarrollan bajo la mirada constante de los medios? Quizá es una pregunta muy larga, pero me gustaría escuchar tu postura sobre esto. Sí, es una excelente pregunta que está mucho en los medios, en la atención pública, ¿no? El derecho tiene un rol también de legitimidad social, ¿no? Entonces tiene que ver con cómo se da a conocer. Y acá lo interesante es que los medios, como dijo un autor una vez que es el McLuhan, va a decir, no son solo el mensajero, son también parte del propio mensaje. O sea, el derecho que estaba en la plaza pública es un tipo de derecho, el derecho que está en los libros es un tipo de derecho, el semanario judicial, el diario oficial, la gaceta oficial, es una forma de dar a conocer las cuestiones. Ahora está distinto también cuando tenemos, por ejemplo, televisión dentro de la propia decisión judicial. El caso de Brasil, de donde soy,
se ve que después que empezó la televisión de justicia, que demostraba todas las sesiones, los votos de los ministros empiezan a aumentar. De manera pública, ¿no? En otras partes, como en Estados Unidos, no se ve. Vemos ahora que se hacen las fotos. Los dibujos, ¿verdad? Los dibujos. Es una relación interesante, necesaria, pero también compleja entre la justicia y su relación con el público, ¿no? Porque la plaza pública es un tipo de lógica de decisión que es importante, que es clásica de la democracia también, pero la justicia también tiene una función dentro de una democracia constitucional, por veces contramayoritaria, porque trata de derechos, ¿no? Entonces, por veces, aunque hubiera un movimiento que quisiera, por ejemplo, destruir a minorías y fuera la mayoría de una sociedad, imaginemos que en un momento que si así quisiera, los tribunales son un espacio de defensa de los derechos fundamentales, ¿no? De la noción de la propia idea de imperio de la ley. O sea, mismo que si hay una mayoría que quiere destruir una minoría, no se puede hacerlo. Entonces, esa relación es siempre relativa. Entonces, en los últimos tiempos vemos en Brasil, en Estados Unidos y otros, que vemos que la apertura de la publicidad para los tribunales es muy positiva porque hace la justicia más accesible. Un espacio como este también es muy importante. Sí, desde luego hay veces que hablamos, por ejemplo, aquí de algunos asuntos en particular, ¿no? Sí. ¿Cómo resolvió la autoridad este asunto, ¿no? Y me parece que eso me lleva a otra pregunta, porque al final de cuentas la sociedad en general, las personas que forman parte de cierto territorio en cualquier país, pues tienen esa presión sobre las autoridades para quizá tomar una decisión, ¿no? Es decir, de pronto se hace público un asunto y todos opinamos de cierta forma. No, yo considero que fue así, yo considero que el culpable o responsable es esta persona, y a ese tema me gustaría llegar, porque ¿cómo es que desde una perspectiva teórica podemos hablar de una transformación en las formas de producción de la verdad jurídica influida por los medios y redes sociales? Sí. ¿Qué nos puedes hablar sobre esto? Sí, y está relacionado con la pregunta anterior, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, los tribunales ahora, que desde los 80 están quedando cada vez más en los propios medios, la constitucionalización del estado de bienestar, cada vez más vemos la constitucionalización del derecho mismo, con principios, entran más en los medios, ¿no? No solo un tema por ejemplo, de la noción de los parlamentos, y por veces tiene esa cuestión de que cómo incluso podemos personalizar a los jueces y juezas que deciden los casos, ¿no? Entonces el caso que vemos con Brasil, que se hace a por veces hasta ataques a la justicia porque se puede personalizar sus miembros, y otros como en Alemania, por ejemplo, que los comunicados de prensa son siempre muy colegiados y se hace un cuidado para que lo tenga. Pero eso en relación de que, de hecho, yo escribí un artículo, un capítulo de libro sobre esa idea de que hay por qué confiamos en la justicia cuando estamos hablando y cómo son las verdades sociales que son producidas. Porque el derecho no está solo en los tribunales o en las cortes, ¿no? Está también en las calles. Todos tenemos un senso de justicia, de injusticia, ¿no? ¿Y cómo decimos que algo es legítimo? Puede ser por indignación o aclamación, que de hecho ya fue en la historia del derecho, en la plaza pública, los duelos, las ordalías, los juzgados por Dios que se hacían, ¿no? Se hacía un juzgado perante a un público, y eso es lo que daba fuerza de derecho para las decisiones. Pensemos en una ordalía, ¿no? Entonces, por ejemplo, la bruja, digamos por eso, si ella sobreviviera a la cuestión de que se ponía para ahogar en una parte con agua, si sobreviviera era porque era inocente, y si no era porque era considerado culpable, o cuando existía la adivinación en la historia, ¿no? Y por veces en el mundo romano también se tenía que ser aclamado para hacer. O sea, el derecho solo tenía fuerza si la vox populi, o sea, la voz del pueblo, lo dijera que estaba bien. Pero no es la única legitimidad que tenemos. O sea, una cosa es la voluntad popular de la plaza pública. Muchos dicen ahora de los medios, acá con cuidado con las palabras de siempre, pero la idea de cultura de la cancelación, o que la justicia de los medios tiene un lado muy bueno, porque puede decir, como dijiste muy bien, presiona a las autoridades. Pero yo vengo de Brasil, un país que históricamente tuvo también justicia popular como linchamiento. O sea, si la masa tiene una verdad revelada, porque aparece en los medios, y actúa como si fueran, como si actúan a la justicia, pueden linchar a una persona, matar, tener ciertas acciones, y se cree que es una acción que se hace de manera
con sentimientos de justicia. De cierta forma legítima, ¿no? Porque al final un grupo de personas es desde luego cuestionable acciones concretas porque pues tienden a configurar quizá algún delito, ¿no? Que pudiera pues ser cuestionable, pero ¿cómo es que finalmente el debate público se colisiona con la cultura de la legalidad, ¿no? Es decir, hay formas, hay procedimientos, hay maneras de ejercer esta presión social, ¿no? ¿Qué podemos comentar adicionalmente sobre eso? Sí, muy bien, porque acá muy bien ese tema de que es legítimo en el sentido casi sociológico, porque las personas comparten esa idea, ¿no? Que puede ser muy bueno, un protesto, que puede hacer que el derecho cambie, mejore, pero tiene la cuestión que ni siempre lo legítimo es lo legal. El legal tiene una otra lógica, ¿no? Porque si vemos cómo funcionan los tribunales, legitiman y el derecho mucho más por el procedimiento. Sí. La idea de evidencia, ¿no? Que viene de vedere, que es ver. Sí. Una evidencia puede ser revelada, puede ser una verdad que colectivamente sentimos, un sentimiento de injusticia, de una horda de personas que está haciendo un protesto o linchando a una persona, o sea, algo muy bueno, algo que puede ser muy condenable desde el punto de vista ético y jurídico, sí. Tiene esa idea de que una verdad social, ¿no? Y el derecho tiene una adquisición evolutiva, digamos así, que es muy buena, que es tratar la verdad como algo que surge al final del proceso. Muy bien. La verdad jurídica depende, no es inmediata, revelada, que yo veo directamente, ¿no? Es de cierta forma de tracto sucesivo, ¿no? Hay diversos aspectos que van propiciando llegar a una verdad. Pero me llama la atención esto porque en México hay una disposición incluso constitucional que establece que nadie puede hacerse justicia por su propia mano, ¿no? Sí. Y que para ello existen tribunales. Entonces, de cierta forma es interesante cómo ir legitimando a las masas sociales y quizá hablar de alguna revolución como pasó hace muchos años en México con la Revolución Mexicana, incluso más atrás con el proceso de independencia de México. Y bueno, finalmente me queda claro que la sociedad o el pueblo tiene la última palabra, ¿no? Y que existen mecanismos para ello. Pedro, ¿qué te parece si nos vamos al segundo bloque relacionado con las nuevas tecnologías y retos jurídicos? Desde luego nos falta otro bloque que es la regulación de la inteligencia artificial. Entonces vamos a comentar algo vinculado con este segundo bloque, es decir, ¿cuáles son los retos jurídicos sobre las nuevas tecnologías? Porque quizá la gente que nos está escuchando va a decir, a ver, pero ustedes son abogados, ustedes tienen una formación académica de derecho, ¿por qué están hablando de esto? Sí. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este tema? Sí, no, y muchas gracias, que tiene que ver con que hablábamos antes de la idea de que primero, hasta para demostrar y hacer a conocer lo que se hace, ¿no? Porque la legitimación por el procedimiento, por así decir, está también un poco en crisis en el mundo. O sea, se critica, por veces no se comprende muy bien cómo se hace la labor jurídica. Y un punto importante es que tenemos una cuestión que es el reto jurídico, que es las herramientas jurídicas, cómo utilizar las herramientas tecnológicas en el derecho. Y otro es que las tecnologías hacen parte de la sociedad donde el derecho regula, ¿no? Ellas surgen primero y el derecho va después, como pasó con los medios, como pasó con la radio. Como tenemos que ver, van a surgir conflictos, van a surgir nuevos tipos de conflictos, y eso cambia la manera de hacer el derecho, el quehacer jurídico, pero la sociedad va a tener nuevos problemas. Y acá en el Poder Judiciario, con el llamado non líquido, o sea, el Poder Judiciario tiene que decidir siempre, ¿no? Y los problemas van llegando aunque todavía no estén las leyes. Entonces los jueces, las juezas, los tribunales tienen una función de la sociedad también de apoyarnos en los nuevos conflictos, apoyarnos, guiarnos en los conflictos con el material jurídico que tenemos, con los principios, con la jurisprudencia para caminar por esos nuevos retos, nuevos tipos de conflictos, nuevos tipos de casos judiciales que van apareciendo. Sí, porque precisamente en este programa hablábamos que hace algún tiempo una jueza familiar se enfrentó con un tema interesante relacionado con el embargo y posterior adjudicación de derechos derivados de estos programas de juegos digitales. Me parece que es de figuras que puedes hacer como ciudades o casas digitales
funcionales y que desde luego cuestan y tienen un valor económico, ¿no? Sí. Entonces la jueza decía, bueno, si son embargables, forman o no parte del patrimonio de la persona, derivada de una posible disolución de sociedad conyugal. Entonces, finalmente, aunque la ley no establezca expresamente eso, porque la naturaleza de la legislación es de ser abstracta, impersonal, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, las nuevas tecnologías influyen en el derecho para resolver de alguna forma, ¿no? Y las autoridades tendrán que enfrentarse a estos temas. Ahora, ¿cómo pudieran las instituciones jurídicas evitar reproducir sesgos o desigualdades a través de tecnologías aparentemente neutrales? Porque, pues al final, las tecnologías, como dijimos al inicio de este programa, no aparecen así de repente, ¿no? Sí. Hay una manipulación humana en su creación. Es correcto, la idea de neutralidad de la red que surgió en los discursos de Internet en los 90 ya está muy cambiada, ¿no? Y una pregunta, un punto importante es, como sociedad, un término que viene mucho de la regulación alemana, es la llamada autorregulación regulada. Muy bien. O sea, solo el derecho no logra esa cuestión. Entonces, pero el derecho trabaja con principios y derechos que son ya tradicionales e importantes. Quizás van teniendo nuevos contornos, personalidad, que es, por ejemplo, la autonomía en las redes está cambiando. Acá en México ya en 2010 se tenía la idea de autodeterminación informativa en la Ley Federal de Protección de Datos de protección de particulares, ¿no? O sea, la idea de que nosotros también tenemos nuestra personalidad con los datos. O sea, se cambió esa idea. Se va cambiando qué es el honor, qué es la propiedad, cómo proteger a los niños, niñas, adolescentes, ¿no? En Brasil podemos hablar quizás de una ley que entró en vigencia ahora en 2026 sobre el tema, pero el punto central es, primero, es esta cuestión, ¿no? De la autorregulación regulada, de trabajar junto con con el debate de la sociedad, de la esfera pública, de cómo regular, intentando hacer que se valgan los derechos y no sea un espacio de afectación de derechos, principalmente de grupos vulnerables, ¿no? Y derechos constitucionales, con nuevas oportunidades, pero intentando hacer el balance, la ponderación con la innovación y la innovación tecnológica, que es también un bien jurídico, ¿no? Claro, justo hace unos días veía en Estados Unidos que se dictó una sentencia interesante sobre ciertas redes sociales que el debate se centró en cómo influenciaban a menores de edad en la visualización de ciertos contenidos. Digo, y fue una condena de una cantidad considerable y creo que a lo que precisamente se relaciona el derecho, pues es que está presente, ¿no? En ponerles un alto, ponerles límites, ¿no? De cierta forma, pues guardar esa neutralidad para no solamente producir contenidos a mansalva, sino estar regulando estos temas. No quiero terminar el programa sin preguntarte sobre la inteligencia artificial. Hay algunas ventajas que se nos han dicho sobre ella, ¿no? Le preguntas cualquier cosa y te responde sí o sí. Y ahora, a nivel global se discuten modelos regulatorios como el enfoque europeo. ¿Debería México seguir un modelo similar o construir uno propio? Sí. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Yo voy hablando vía Brasil, pero sobre todo de esos temas. Lo que es interesante, este caso precisamente de Los Ángeles, ¿no? Que se condenó, ese caso Meta y Google, sobre un tema que es la cuestión que una persona, una joven en su infancia, en su niñez, quedó adicta, ¿no? Y no por los contenidos, porque ahora en la economía de plataforma, las empresas dicen, pero yo no publiqué contenidos, yo simplemente hago la relación entre alguien que produce el contenido y la persona. Pero soy un intermediario. ¿No? La idea que tenemos de Human Rights by Design, o sea, derechos humanos por arquitectura de la red, es la idea de que inteligencia artificial, datos, algoritmos, todos están dentro de una noción que es un paquete nuevo del derecho, el derecho digital, o como queremos llamar, ¿no? Y acá existen varios modelos. El modelo europeo es muy conocido porque tiene mucha regulación, la ley de inteligencia artificial, pero la ley de servicios digitales, que implica cómo las grandes empresas que trabajan, y eso implica Meta o las de Internet, pero también las de distribución, que trabajan, o los que trabajan también como Uber, como, que son plataformas, ¿no? La economía de plataformas. Y es un conocido modelo. Y se trabaja la idea de protección máxima de derechos humanos, cómo se regula. Cuanto más riesgos una inteligencia artificial presenta para los seres humanos,
en sentido de sus derechos fundamentales, más regulación tiene. Entonces, si trabaja con niños, niñas y adolescentes, si tiene más regulación, si tiene más, puede quedar más de alto riesgo. Se trabaja con cuestiones de datos biométricos. Acá tenemos el artículo 16, derechos ARCO, de la protección de datos, más regulación. Y tiene otras, como la ley de servicios digitales, en su artículo 25, trabaja también de que el propio diseño, eso en Europa, ¿no? El propio diseño que se tiene de esos nuevos medios no puede utilizar los patrones oscuros y generar, por ejemplo, manipulación y generar problemas de adicciones, etc. Entonces, sí, claro, porque también se me viene a la mente otro grupo vulnerable que son los adultos mayores, ¿no? Su patrimonio está vulnerable ahí porque pues existen estos juegos digitales, estas como ofertas relámpago, ¿no? Y ahí desde luego existe una regulación que es necesaria tener en cuenta. Sí. Pedro, nos quedan 2 minutos. ¿Qué podemos comentar sobre este tema? Estamos en el bloque 3 sobre la regulación de inteligencia artificial. Sí, no, acá estamos para hacer también un llamado a la sociedad que discuta, ¿no? El mundo todo está discutiendo. Acá en México, en Querétaro, salió una cuestión. Hablamos de los grupos vulnerables, es un tema importante, adultos mayores. En la Universidad de Monterrey estamos estudiando varios casos también sobre adultos mayores, internet. Uno de ellos es el de la niñez. Ahora en Brasil entró en vigencia ahora una ley que trata de lo mismo. Entonces, cómo la inteligencia artificial debe ser regulada para proteger niños, niñas y adolescentes. Claro. Y llamar también para el debate. Tenemos ahora, falleció el filósofo Junger Habermas, que decía mucho también sobre cómo los medios y la importancia de la deliberación de la sociedad. La comunicación. La comunicación. Y como sociedad jurídica, como un espacio como ese también, discutir cómo debemos utilizar las herramientas nuevas en el derecho, pero cómo pueden apoyar los abogados y abogadas para tener una mejor labor jurídica, pero también el Poder Judicial para conseguir siendo más efectivo, para tener la jurimetría y la inteligencia artificial en las decisiones, pero tomar también criterios, como se está tomando en México y en el mundo, de hasta qué punto se puede utilizar la inteligencia artificial y si tenemos hasta un derecho humano de una última instancia que sea humana, juzgadores humanos, que se decidió acá, de ciertas maneras en ese sentido, se está empezando a tomarla, ¿no? Y ver también en la enseñanza del derecho y la comunicación del derecho. Claro. Y acá los riesgos son muchos y incluso para cómo vamos a regular temas también de los data centers, el tema de la minería de tierras raras, que es un tema que Brasil está discutiendo mucho también, que van a ser parte de esa infraestructura, de ese cambio disruptivo, radical que está haciendo con esos nuevos medios de comunicación. Entonces, algo en ese sentido para invitar a la discusión de los temas. Pues qué interesante, Pedro, se quedan muchos temas sobre la mesa. Yo sigo invitando a nuestro querido auditorio para que esté al pendiente de este programa, porque estoy seguro que en otra ocasión, y desde aquí te comprometo para que nos visites y platicar sobre esto y muchos temas más. Pedro, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, una alegría y un honor. A ti. Y bueno, yo también los sigo invitando a ustedes para que compartan esta publicación. Si nos están viendo en alguna red social, la compartan con sus amigos, con sus familiares y corran la voz que aquí en el Tribunal Radio se habla sobre justicia, pero también en esta ocasión hablamos sobre derecho, tecnología y sociedad. Yo soy Sergio Guerra Torres, nos vemos hasta pronto.